En los albores de la humanidad, antes de que existiera un alfabeto, antes de que los imperios escribieran sus leyes sobre piedra o que los profetas elevaran su voz desde el desierto, existía ella. La llamaban con muchos nombres: Astarte, Ishtar, Inanna, Anat, Tanit, Asherah. Pero todas eran una sola, la reina del cielo, una presencia ancestral, un eco en la conciencia primitiva, una diosa de fertilidad y guerra, de amor y destrucción, de vida y muerte. Antes de Yahvé, antes de Cristo, antes del Islam, la humanidad se arrodillaba ante una figura femenina que brillaba como la luna y reinaba como una soberana celestial. Se alzaban templos en su honor, se ofrecían incienso, canciones y cuerpos. Las madres le rogaban hijos, los reyes le pedían victoria, los amantes le suplicaban deseo. Y aunque los siglos pasaron, aunque nuevas religiones intentaron borrarla, aunque su nombre fue maldito por profetas y condenado por sacerdotes, ella nunca desapareció. Ella esperó, en silencio, en la sombra, en las grietas del tiempo, porque no se puede enterrar lo que habita en el alma humana. En el corazón del antiguo Israel, el pueblo elegido por Dios, floreció en secreto el culto que nunca debió existir. En hogares, en montes altos, incluso en los rincones del mismísimo templo de Jerusalén, las mujeres amasaban pan para ella, encendían velas, derramaban vino y la invocaban con un título prohibido: la reina del cielo. Los profetas gritaban con furia: no sigáis a esa diosa falsa, abandonad a la reina del cielo. Pero el pueblo no escuchaba, porque ella hablaba al alma, porque ella ofrecía lo que el Dios del Sinaí no prometía tan fácilmente: placer, belleza, maternidad, poder, presencia. No era una idea, era una presencia, una figura majestuosa con ojos como la noche y voz como el viento entre los olivos. El profeta Jeremías, testigo de la caída de Jerusalén, fue quizás el último en advertirlo con lágrimas en los ojos: abandonasteis al Altísimo y os entregasteis a la reina del cielo. Pero ya era tarde, porque la reina del cielo no era solo una estatua, ni un mito heredado de Canaán. Era algo más antiguo, más profundo, más inquietante. Era la manifestación de un principio eterno que resiste al dogma, lo divino femenino, el lado olvidado de Dios, la madre cósmica, la portadora de los misterios. A lo largo de la historia, su imagen fue destruida y vuelta a levantar, quemada y reconstruida, difamada y luego coronada, porque no desapareció, se disfrazó, cambió de nombre. Donde antes la llamaban Astarte, ahora la llaman Reina de los Cielos. Donde antes era anatema, ahora se le erigen catedrales. Algunos dicen que reapareció bajo la imagen de María. Otros afirman que es la misma fuerza detrás de la diosa babilónica del Apocalipsis. Algunos la veneran, otros la temen, pero todos la recuerdan. Este documental es una travesía por las huellas borradas de la Reina del Cielo. Una investigación profunda que une historia, arqueología, religión, misticismo y conspiración, porque descubrir su historia es descubrir también las grietas del relato oficial. Es mirar hacia lo que se ha escondido. Es escuchar una voz antigua que aún susurra desde los pliegues de la historia sagrada. Prepárate para conocer la historia que fue borrada de los libros, la diosa que desafió al Dios de Israel, el culto que sobrevivió a los imperios y el regreso silencioso de la Reina del Cielo. Pero antes de continuar con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas al canal Épicos, Misterios e Historias de la Biblia. Con eso me ayudas a seguir investigando y haciendo este tipo de contenido para conocimiento de todos ustedes. ¿Cómo es posible que el pueblo elegido por Dios, testigo de milagros, portador de la ley divina, haya caído en la tentación de adorar a una diosa extranjera? ¿Qué fuerza tan poderosa podía competir con Yahvé, el Dios del trueno, del monte Sinaí, del fuego devorador? ¿Fue ignorancia? ¿Fue rebelión?
¿O fue deseo? ¿Y si la historia no es tan simple como la contaron? ¿Y si la reina del cielo no fue una intrusa pagana, sino una figura más antigua que la misma alianza? En las tierras de Canaán, mucho antes de que Israel cruzara el Jordán, ya resonaba el nombre de Astarte. Su imagen coronaba colinas. Sus templos se alineaban con los ciclos de la luna. Sus sacerdotisas danzaban al ritmo de tambores ancestrales. Cuando los israelitas llegaron, trajeron consigo al Dios invisible, un Dios que no podía representarse con ídolos, que hablaba en fuego, que exigía obediencia, pureza, separación. Pero no vinieron solos. Traían también sus debilidades, sus ansias humanas, su necesidad de tocar lo divino, de verlo, de sentirlo. En Egipto habían aprendido a ver dioses por todas partes, hombres con cabeza de halcón, mujeres con alas, figuras doradas. Y ahora, en una tierra nueva, con culturas vecinas que adoraban a una diosa que concedía fertilidad, amor, seguridad, descendencia, la tentación fue irresistible. ¿Qué es más fácil de adorar? ¿Un dios que exige sacrificios de obediencia y castidad? ¿O una diosa que abraza la sensualidad y la abundancia? ¿Qué consuela más a una madre estéril? ¿El silencio del cielo? ¿O una estatua femenina que promete vida? Así comenzó el desvío, primero en secreto, luego en lo alto de las colinas, después, en el corazón mismo del pueblo. Los textos sagrados lo confiesan con furia contenida. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, se dice: «Y edificaron para sí lugares altos, y pusieron imágenes de Aserá en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso». Aserá, Astarte, Ishtar, distintos nombres para una misma figura. El pueblo no solo la aceptó, la integró, la deseó. En el libro del profeta Jeremías la denuncia es aún más clara. Las mujeres amasaban tortas para la reina del cielo y derramaban libaciones. ¿Por qué? Porque ella representaba todo lo que Israel reprimía: la fertilidad, la sensualidad, la mujer como sacerdotisa, el amor como rito, la naturaleza como templo. Yahvé era el dios del pacto, pero Astarte era la diosa del deseo, y cuando la fe se enfría, el deseo reclama su lugar. Pero esto no fue una simple práctica externa, fue una rebelión espiritual. La reina del cielo se convirtió en símbolo de resistencia religiosa. En un mundo dominado por un dios masculino, invisible y legislador, Astarte ofrecía el rostro de la divinidad femenina, visible, seductora, envolvente. Los profetas lo vieron, lo denunciaron, pero ya era tarde. En los días del rey Manasés, el templo de Jerusalén, el lugar donde debía habitar la gloria de Yahvé, fue profanado con altares a Astarte. En el templo mismo, se le construyó un ídolo dentro del santuario. Los sacerdotes cerraban los ojos. El pueblo miraba hacia otro lado. ¿Y Dios? El Dios de Israel enmudeció por un tiempo. ¿Qué llevó al pueblo a tal rebelión? La respuesta no es simple, pero tampoco nueva. El ser humano, incluso cuando ve milagros, siempre busca tocar lo que es tangible. A veces, la fe no basta cuando la divinidad es invisible. Israel no abandonó a Yahvé por ignorancia. Lo hizo por desesperación, por vacío, por necesidad de conexión emocional. Astarte les ofrecía un rostro, una figura que representaba todo lo humano y divino a la vez. Y así, sin saberlo, Israel se convirtió en el único pueblo monoteísta que cayó en idolatría desde dentro. ¿Fue Astarte la gran tentadora? ¿O fue la manifestación reprimida del alma femenina que el sistema patriarcal negó durante siglos? ¿Fue realmente una enemiga, o el eco de una memoria más antigua que Israel olvidó? ¿Y por qué los profetas la odiaron con tanto fuego? Más adelante exploraremos esta batalla espiritual. Veremos cómo la figura de la reina del cielo resurge en cada generación, cómo los símbolos cambian, pero el arquetipo permanece. Porque no se puede enterrar un principio cósmico. La reina del cielo no fue solo una diosa, fue una idea eterna. Y esa idea
Aún respira. ¿Cómo puede un templo dedicado al Dios único convertirse en guarida de ídolos? ¿Cómo es posible que los sacerdotes de Yahvé, consagrados al Dios de Abraham, hayan permitido la presencia de una diosa extranjera bajo el mismo techo donde una vez descendió la gloria divina? ¿Qué ocurrió entre las paredes del santuario sagrado cuando la reina del cielo entró en la casa del Señor? Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda. Es historia, oculta, pero registrada. El Templo de Jerusalén, símbolo de la alianza eterna entre Dios e Israel, fue contaminado por un culto que operaba en las sombras, en lo secreto, en lo prohibido. No fue una invasión extranjera, fue una infiltración interna, desde lo más alto del poder, desde los mismos tronos y túnicas del sacerdocio. ¿Recuerdas al rey Manasés? Gobernó durante más de 50 años, y bajo su reinado, el templo se convirtió en un campo de batalla espiritual. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Edificó altares a Baal, hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y la puso en la casa de Yahvé. La puso dentro del templo, no en las afueras, no en una cueva, no en una colina pagana. La imagen de la diosa fue colocada en el mismo lugar donde debía arder el incienso al Dios eterno. ¿Por qué? ¿Por qué permitir tal profanación? La respuesta es más humana de lo que creemos. Manasés no era simplemente un idólatra, era un estratega, un rey que comprendió que las fuerzas políticas, religiosas y culturales del momento exigían sincretismo. El pueblo clamaba por señales, por fertilidad, por resultados inmediatos, y la reina del cielo, representada en forma de acera o Astarte, ofrecía todo eso, sin demora. ¿Por qué esperar la lluvia con oración y ayuno, si podías realizar un rito a la diosa de la tormenta y ver el agua caer? La adoración a Astarte no era simplemente religiosa, era funcional, era emocional, era política. Su culto incluía símbolos femeninos, rituales de fertilidad, sexualidad sagrada, árboles rituales y estatuas madre. Todo lo que Yahvé prohibía, todo lo que el corazón humano ansiaba. El pueblo quería ver a su divinidad, tocar su imagen, sentir sus promesas, y en el silencio del Dios invisible, buscaron refugio en lo visible. ¿Qué tipo de ceremonias se llevaban a cabo en secreto dentro del templo? Según antiguos testimonios y la tradición profética, los ritos a la reina del cielo incluían libaciones y tortas en forma de estrella, danza ritual al amanecer, adornos con ramas de árboles frondosos, imágenes femeninas con símbolos lunares. Las mujeres especialmente jugaban un papel protagónico. Madres, esposas, hijas, todas participaban del culto, no como espectadoras, sino como sacerdotisas. ¿Era este un acto de traición o una manifestación de un antiguo recuerdo femenino suprimido? El profeta Jeremías confrontó directamente esta práctica. En el capítulo 44 de su libro, se narra el momento en que el profeta denuncia al pueblo de Judá en Egipto. ¿Acaso no veis el mal que habéis hecho, quemando incienso a la reina del cielo, derramando libaciones a otros dioses, provocándome a ira? Pero el pueblo respondió con frialdad: desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, todo nos ha salido mal. ¿Lo entiendes? El pueblo culpaba a Dios por su ruina, porque habían abandonado a la diosa. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu fe te exige esperar, pero otra voz te ofrece resultados inmediatos? ¿Qué elegirías si una divinidad invisible guarda silencio y otra te responde con lluvia, cosecha y placer? El culto a Astarte no fue una simple apostasía, fue el síntoma de un pueblo dividido, fracturado entre la ley y el deseo. Y lo más inquietante, no todos los sacerdotes lo rechazaron. Algunos participaron, otros callaron, y unos cuantos, desde las sombras, protegieron el culto secreto en nombre de la tradición ancestral. Astarte, la reina del cielo, no era una extranjera total.
Su recuerdo estaba grabado en la memoria de los pueblos semíticos desde tiempos antiguos. Para muchos ella fue la madre de la vida, antes del dios del Sinaí. ¿Y si el culto secreto no fue una traición, sino una restauración? ¿Y si en lo profundo del templo no ocurrió una blasfemia, sino una guerra de símbolos arquetípicos? Lo cierto es que el templo fue dividido. La presencia divina se alejó. La profecía enmudeció. Y cuando el juicio llegó, no fue repentino. Fue el desenlace inevitable de un corazón dividido. La reina del cielo entró al templo, pero con ella entró el caos. Y cuando la gloria de Dios se retiró del santuario, tal como lo describe el profeta Ezequiel, ya era demasiado tarde. ¿Y si el rostro femenino de la divinidad no fue una herejía, sino un recuerdo prohibido? ¿Y si en los orígenes de Israel no existía un solo Dios, sino una pareja divina? ¿Quién era Ashera? ¿Y por qué su nombre, su imagen y su recuerdo fueron borrados de la historia oficial? Lo que vas a escuchar ahora es más antiguo que Jerusalén, más antiguo que el templo, más antiguo incluso que Moisés, porque la figura de Asherá se remonta a los días primigenios de Canaán, cuando los dioses caminaban entre los hombres y las colinas eran altares. Ashera fue conocida como la madre de los dioses, la dadora de vida, la señora del mar. En los textos ugaríticos, aparece como la esposa de El, el dios supremo del panteón cananeo. Pero lo inquietante es que El es también uno de los nombres más antiguos con los que se designó a Yahvé en los albores de la fe israelita. Entonces, ¿Yahvé tuvo una consorte? ¿Una diosa madre, asociada a la fertilidad, la sabiduría y la protección? La arqueología parece susurrar un sí incómodo. En Kuntilet Ayrud, un sitio arqueológico del siglo VIII a.C., se halló una inscripción desconcertante. Bendito seas por Yahvé y su Ashera. No es una errata, no es una leyenda urbana. Es un texto real, escrito en la antigüedad, que menciona a Yahvé junto a Ashera, como si fueran una pareja divina. ¿Cómo interpretar esto? ¿Significa que el monoteísmo de Israel fue una evolución, no un punto de partida? ¿Que en algún momento el dios del Sinaí fue venerado junto a una diosa madre? El culto a Ashera era común en Canaán. Se la representaba con un poste sagrado, el Ashera, clavado en la tierra, símbolo de vida, fecundidad y conexión entre el cielo y el mundo subterráneo. Estos postes, similares a árboles rituales, eran colocados en las alturas y, sorprendentemente, también dentro del templo de Jerusalén, como leímos en el capítulo anterior. ¿Casualidad? No. Evidencia de que su presencia era más que simbólica. Era oficial, institucional, aceptada, al menos por un tiempo. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué fue borrada? ¿Quién decidió que su recuerdo debía desaparecer? La respuesta es clara. Los profetas, y especialmente los reformadores como el rey Josías. El segundo libro de los Reyes, capítulo 23, nos dice que Josías mandó a destruir el poste de Ashera, lo quemó en el arroyo Cedrón y arrojó sus cenizas sobre las tumbas del pueblo. Un acto ritual de exorcismo, un intento violento por borrar todo rastro del principio femenino divino. ¿Por qué tal odio hacia una figura materna? Porque Ashera representaba lo que la reforma monoteísta no podía permitir: la dualidad en la divinidad, lo femenino sagrado, la multiplicidad dentro de la unidad. Reflexiona, ¿por qué el Dios de Israel se revela como padre, pero nunca como madre? ¿Por qué se prohíbe todo símbolo femenino en su adoración? ¿Es esa omisión una elección divina o una decisión humana, política, religiosa? La reina del cielo, Astarte, y Ashera, aunque distintas, comenzaron a mezclarse en la memoria del pueblo. Sus nombres se confundieron, sus imágenes se entrelazaron, sus altares compartieron el mismo espacio profanado del templo, pero Ashera era diferente. No era una diosa extranjera, no venía de Egipto ni de Babilonia.
No era traída por reinas paganas ni por alianzas políticas. Era parte del ADN espiritual antiguo de Canaán, una madre que el monoteísmo repudió, una consorte que fue silenciada, y sin embargo, su sombra persiste, en cada mención velada, en cada símbolo floral, en cada lamento del pueblo por la ausencia de la madre espiritual, en cada rincón de la historia donde lo femenino fue declarado impuro, secundario o peligroso. Allí, tal vez, se esconda la huella de Asherah. ¿Fue ella una diosa caída? ¿O una víctima del dogma? ¿Una amenaza para el Dios único? ¿O un rostro olvidado de su plenitud? La historia de Asherah no es solo un relato arqueológico. Es un espejo para nuestra generación. Una invitación a revisar lo que nos contaron. A mirar más allá del texto y a preguntarnos, ¿cuántas verdades sagradas fueron enterradas para que una sola visión de lo divino pudiera sobrevivir? ¿Puede existir un universo equilibrado si el principio femenino ha sido exiliado del trono divino? ¿Qué ocurrió con lo sagrado femenino? ¿Por qué fue ocultado, silenciado, desacralizado? ¿Y qué consecuencias espirituales ha tenido ese olvido para la humanidad y para nuestra propia alma? En los albores de la historia, antes del dogma, antes de la ortodoxia, Dios tenía rostro de madre. Las primeras divinidades que la humanidad adoró fueron femeninas, madres cósmicas, creadoras, nutricias, terribles y misericordiosas a la vez. En las cavernas del Paleolítico, en las ciudades de Sumer, en los templos de Anatolia, el mundo veneraba un principio sagrado encarnado en la mujer. Era la gran diosa, la que da a luz, la que alimenta, la que sostiene el ciclo de la vida y la muerte. Pero con el tiempo, ese rostro fue ocultado. ¿Quién lo ocultó? ¿Y por qué? ¿Fue una evolución espiritual? ¿O fue una conquista teológica? ¿Una decisión divina? ¿O una imposición patriarcal? Lo cierto es que el paso de lo femenino como centro del universo espiritual, al olvido y luego al desprecio, no fue accidental. Fue una transición orquestada, lenta, sistemática, violenta. Con la llegada de los dioses guerreros, los tronos fueron ocupados por lo masculino, y lo femenino quedó reducido a lo terrenal, lo carnal, lo impuro. ¿Qué perdimos al borrar el rostro femenino de lo divino? Perdimos el equilibrio. Perdimos el símbolo de la sabiduría que acoge. Perdimos la ternura que también es fuerza. Perdimos la conexión entre lo espiritual y la tierra, entre lo divino y el cuerpo, porque en las antiguas diosas, lo físico no era pecado, era sagrado. En Israel, ese proceso tomó la forma de una guerra interna, sutil y devastadora. Asherah fue la última en resistir, pero no fue la única. Astarte, Anat, Ishtar, Sofía, nombres diferentes para un mismo principio que fue degradado o transformado en amenaza. La serpiente, símbolo de la diosa y del conocimiento cíclico, fue transformada en enemigo. La mujer, símbolo del misterio y la fecundidad, fue reducida a tentadora o servidora. ¿Por qué? Porque el principio femenino sagrado no podía ser controlado, porque no respondía a jerarquías, porque era fluido, cambiante, maternal y temible, y eso incomodaba a un sistema que necesitaba orden, poder, reglas, dominio. ¿Qué ocurre en el alma humana cuando lo femenino es silenciado en lo divino? Ocurre el desequilibrio. Lo espiritual se vuelve abstracto, lejano, punitivo. Lo cuerpo se vuelve sospechoso. La intuición es despreciada. La ternura es débil. El misterio es peligroso. Y en esa fractura nace el miedo, un miedo que se esconde tras los dogmas, tras las guerras santas, tras las persecuciones a las brujas, a las profetisas, a las sabias, porque el miedo a la diosa no es otra cosa que miedo a la sombra que el sistema no pudo absorber. Pero la pregunta permanece: ¿podemos volver a mirar el rostro femenino de lo divino, sin temor? ¿Podemos reconciliarnos con ese aspecto olvidado de la totalidad? No para reemplazar lo masculino,
no para destruir lo que fue, sino para sanar la imagen fragmentada de lo sagrado. Porque si Dios es todo, también debe contener el rostro de la Madre. Y si la Reina del Cielo no fue una rival, sino un eco de esa plenitud que una vez conocimos, y si el retorno de lo femenino sagrado no es una herejía, sino una restauración de la armonía, de la sabiduría, de lo íntimo. El pueblo que adoró a la Reina del Cielo no era simplemente idólatra, era un pueblo buscando algo que se le había quitado, una dimensión de lo divino que ya no encontraba en los altares oficiales. Y por eso regresaban a ella, a escondidas, en la noche, en las cocinas, en las plegarias de las mujeres. Aquel rostro sagrado no desapareció del todo, se escondió en las leyendas, en los sueños, en los susurros, y tal vez en el corazón de quienes aún la recuerdan sin saberlo, porque la diosa no muere, solo duerme, y al pronunciar su nombre, aunque esté cubierto de cenizas, despierta en la memoria colectiva, no para reemplazar, sino para completar lo que nunca debió ser dividido. La pregunta ahora es nuestra. ¿Estás dispuesto a mirar el rostro femenino de lo divino? ¿A escuchar el eco de la Madre Sagrada? ¿A reconciliarte con esa parte exiliada de tu alma? Porque en esa reconciliación puede estar escondida la redención, que ocurre cuando lo que fue luz se convierte en sombra. ¿Qué pasa cuando una presencia sagrada, antigua y poderosa, es desterrada, negada, y su energía se transforma? ¿Puede lo femenino sagrado volverse una fuerza oscura si es silenciado por siglos? ¿Y si parte de la batalla entre el bien y el mal no es solamente moral, sino espiritual y arquetípica? ¿Y si los ángeles no solo luchan contra demonios, sino contra potencias femeninas distorsionadas por el olvido, el rechazo, la injusticia? En el capítulo anterior, vimos cómo el rostro femenino de lo divino fue retirado del templo, silenciado por la ley, despreciado por la teología, pero lo sagrado no desaparece, se transforma. Relegada a la sombra, la diosa no murió. Se dividió. Lo que antes era madre, se volvió bruja. Lo que antes era sabiduría, se volvió tentación. Lo que antes era fertilidad, se volvió devoradora. ¿Fue su culpa? ¿O fue el precio de la represión espiritual? ¿Qué le ocurre a un principio divino cuando es desterrado del alma colectiva? La respuesta está en lo más profundo del mundo invisible, en dimensiones donde el conflicto no es físico, sino arquetípico, donde los símbolos luchan por sobrevivir, por redimirse o por vengarse. En los antiguos escritos, en libros prohibidos, en visiones místicas y sueños de profetas, se narran batallas que no son humanas, batallas celestiales. Y en esas batallas, no todo enemigo tiene forma demoníaca masculina. Algunos adversarios tienen rostro de mujer, de reina, de madre herida, de poder antiguo, deformado por el abandono. ¿Quiénes son estas figuras? Algunos las llaman Lilith, la madre de los condenados. Otros ven en ellas a las versiones distorsionadas de Ashera, de Astarte, de Anat, no como diosas, sino como ecos rotos del principio femenino que fue arrancado del plan divino. En la iconografía de los pueblos antiguos y en las visiones apocalípticas, ellas aparecen, no como simples enemigas, sino como sombra del rostro femenino que fue negado. ¿Y quién las enfrenta? Los enviados, los mensajeros, los guardianes de la estructura sagrada, los ángeles, no como figuras sentimentales, sino como entidades de orden cósmico, seres forjados para custodiar el equilibrio perdido, espadas del cielo enfrentadas a la sombra de lo femenino exiliado. Miguel, Rafael, Uriel, sus nombres resuenan en las guerras invisibles de los tiempos antiguos, y también en los dolores espirituales de hoy. ¿Es esta una guerra de género? No, es una guerra de integridad espiritual.
porque cuando el principio femenino sagrado fue fracturado, lo que surgió fue caos, y ese caos no podía ser ignorado, ni en la tierra, ni en los cielos. ¿Qué buscan los ángeles en esta batalla? No destruir lo femenino, sino purificarlo, sanarlo, reintegrarlo al orden divino original. Lo que enfrentan no es a la diosa verdadera, sino a su sombra, a su máscara rota, a su furia reprimida. Y en esa lucha hay sangre de símbolos, fuego de arquetipos, lágrimas de humanidad. ¿Y cómo afecta esto al alma humana? Porque todo lo que sucede en lo alto repercute aquí abajo. Los antiguos sabían que el corazón humano es reflejo del cielo. Por eso estas batallas invisibles también se libran en nuestro interior. ¿Cuántas veces hemos sentido dentro de nosotros la lucha entre la sabiduría compasiva y la voz oscura del resentimiento? ¿Cuántas veces sentimos la energía femenina como guía y luego como tentación? ¿Cuántas veces confundimos libertad con destrucción y amor con manipulación? Esta es la guerra espiritual de nuestro tiempo. Ángeles que nos invitan a la luz, fuerzas ocultas que nos arrastran a la sombra, y en medio, el alma humana, confundida, fragmentada, hambrienta de integridad. Pero hay una esperanza, la integración, porque el principio femenino no fue creado para ser enemigo, ni para ser esclavo. Fue creado para acompañar, equilibrar, fecundar, inspirar. Y lo que fue fracturado puede ser restaurado, pero no por la fuerza, no por la imposición, sino por la conciencia, por la luz del discernimiento, por el despertar interior que reconoce lo divino, también en el rostro de la diosa. ¿Estás dispuesto a mirar a estos poderes femeninos oscuros sin miedo, pero también sin idolatría? ¿Puedes distinguir entre la diosa verdadera y la sombra que dejó su ausencia? ¿Puedes aceptar que lo sagrado también tiene rostro de mujer, sin caer en la adoración ciega ni en el rechazo fanático? Porque en esa mirada puede comenzar la verdadera batalla, no entre ángeles y demonios, sino dentro de ti. Y allí tal vez el alma podrá recuperar su equilibrio perdido. ¿Qué sucede cuando un profeta se enfrenta no solo al pecado de su pueblo, sino a una deidad ancestral? ¿Puede un solo hombre alzar la voz contra una fuerza espiritual que ha reinado en secreto durante siglos? ¿Qué ocurre cuando la verdad profética colisiona con la tradición, la costumbre y la nostalgia de un pueblo? En los tiempos de Jeremías, el pueblo de Israel se encontraba en ruinas espirituales. El templo aún estaba en pie, pero el corazón de la nación ya se había entregado a los ídolos. No eran ídolos nuevos, eran presencias antiguas, retornadas desde la sombra. La reina del cielo había regresado, no como una estatua visible, sino como un espíritu que reinaba en el corazón de las mujeres y en los altares ocultos de los hogares. ¿Quién era esta reina del cielo? ¿Era Astarte, Ishtar, Anat, Ashera? ¿O era la amalgama de todas ellas, una figura femenina divina que los israelitas no pudieron olvidar, aunque los profetas intentaron erradicarla? ¿Por qué, a pesar del pacto con Yahvé, el pueblo volvió a mirar al cielo buscando el rostro de una diosa? ¿Qué ofrecía ella, que el Dios de Israel no parecía ofrecer? Pan, seguridad, fertilidad, belleza. La reina del cielo no exigía arrepentimiento, ni obediencia moral, solo devoción ritual. Y en tiempos de desesperación, cuando Jerusalén se tambaleaba bajo la amenaza de Babilonia, muchos preferían el consuelo de la reina antes que la corrección del Eterno. Fue entonces cuando se alzó la voz de Jeremías. Solo, rechazado, llamado loco, él no hablaba por sí mismo, sino por el Dios que arde como fuego en los huesos del profeta. Y su mensaje era claro. ¿No ven que sus desgracias vienen de haber abandonado al Señor? ¿No entienden que al ofrecer incienso a la reina del cielo, están invocando juicio sobre ustedes mismos? ¿Pero cómo respondió el pueblo? ¿Se arrepintió? No. Lo acusaron, lo despreciaron. ¿Y las mujeres? Las que amasaban tortas y las ofrecían en nombre de la reina,
Hablaron con una convicción temible. Cuando ofrecíamos incienso a la Reina del Cielo teníamos abundancia, pero desde que dejamos de hacerlo, todo nos ha ido mal. ¿Qué significa esta respuesta? ¿Puede el pueblo de Dios justificar la idolatría porque les funcionaba? ¿Cuántas veces nosotros hoy, como ellos, preferimos lo que da resultados, aunque contradiga la verdad? ¿Cuántas veces cambiamos lo eterno por lo útil, lo verdadero por lo que nos hace sentir bien? Jeremías no solo combatía un culto, combatía una mentalidad, una visión espiritual deformada, donde el compromiso con Dios era reemplazado por el trueque con los dioses, donde lo femenino sagrado, en lugar de reflejar la sabiduría de Dios, se había convertido en una fuente de manipulación espiritual. ¿Es injusto Dios por condenar esta adoración? ¿No fue Él mismo quien creó lo femenino? Sí, pero lo que se adoraba no era lo femenino como reflejo divino, sino su sombra corrupta, su versión idólatra, una reina que usurpaba el trono del Altísimo en el corazón del pueblo. Esta es la tensión espiritual del capítulo. Un profeta contra una multitud, un mensaje de juicio contra una religión popular, la fidelidad contra la seducción. ¿Y qué hizo Jeremías? No retrocedió, no negoció, no suavizó el mensaje, porque entendía que el alma de Israel estaba en juego, que detrás del incienso, detrás de las tortas, detrás de la Reina del Cielo, se ocultaba una rebelión más antigua que Egipto, una lucha invisible entre el Dios verdadero y los poderes que desean ocupar su lugar. Y esa batalla continúa. Hoy, como entonces, muchas voces seducen al alma, prometen bendición sin arrepentimiento, prometen poder sin obediencia, prometen espiritualidad sin verdad. ¿Qué reina en tu cielo? ¿A quién le estás ofreciendo tu incienso interior? ¿Qué principio adoras en secreto, mientras en apariencia sirves a Dios? Jeremías nos recuerda que el juicio no comienza con fuego del cielo, sino con la voz del profeta que arde por dentro. Y esa voz aún habla. ¿Qué ocurre cuando una nación rechaza la última advertencia? ¿Qué sucede cuando la paciencia divina llega a su límite? ¿Puede una civilización desafiar eternamente al Altísimo sin consecuencias? ¿Dónde están los imperios que alguna vez adoraron a la Reina del Cielo? ¿Dónde están sus templos, sus sacerdotisas, sus cantos y sus inciensos? El pueblo no escuchó a Jeremías, ni a Isaías antes que él, ni a los ecos de Moisés que resonaban desde el Sinaí. La Reina del Cielo no fue destronada por el arrepentimiento, fue destronada por la espada. El juicio llegó y vino de la mano de Babilonia. Nabucodonosor no solo fue un conquistador, fue el instrumento del juicio. Las murallas cayeron, el templo fue saqueado, los príncipes fueron degollados, y el pueblo fue llevado al exilio. ¿Dónde estaba la Reina del Cielo cuando las llamas devoraban Jerusalén? ¿Dónde estaban sus promesas de prosperidad? ¿Dónde estaba su protección cuando los ídolos de madera fueron reducidos a ceniza? ¿Por qué Dios permitió algo tan devastador? Porque el pecado del pueblo ya no era ignorancia, sino rebeldía sostenida, idolatría consciente. No era solo culto pagano, era una traición espiritual. Israel había dejado de ser la esposa del Señor para convertirse en la amante de los dioses. ¿Y acaso Babilonia no adoraba a esos mismos dioses? ¿No eran ellos también devotos de Ishtar, Astarte y otras versiones de la reina? Sí. Pero Dios no estaba juzgando a Babilonia todavía. Estaba juzgando a su propio pueblo. Porque el juicio siempre comienza por la casa. ¿Es esta historia solo una tragedia antigua o es un espejo para nuestro tiempo? ¿Cuántas veces la cultura moderna ha entronado nuevas reinas del cielo? No en templos, sino en ideologías. No con incienso, sino con celebraciones masivas. ¿No hemos vuelto a mezclar lo sagrado con lo sensual? ¿Lo divino con lo conveniente? ¿No seguimos prefiriendo una espiritualidad cómoda, estética, femenina,
que no nos demande transformación? La reina del cielo puede tener hoy otros nombres: éxito, belleza, fertilidad, libertad sin límites, espiritualidad sin verdad. Pero su esencia es la misma: ocupar el trono que le pertenece solo al Altísimo. Babilonia cumplió su misión, pero su día también llegaría, porque ningún imperio, por poderoso que sea, escapa al juicio. La reina fue derrotada, no por hombres, sino por la mano del Dios que, una y otra vez, levanta y derriba reinos. Y en medio de la ruina, los exiliados comenzaron a recordar, a buscar, a reconstruir su fe desde el polvo, a entender que no se puede servir a dos señores. ¿Dónde está tu reina del cielo hoy? ¿En qué altar secreto le rindes culto? ¿Qué estás dispuesto a perder antes de rendirte ante el Dios vivo? El juicio no es el final, es el principio de la restauración, pero solo para aquellos que, como Jeremías, lloran entre las ruinas. Y aún así, siguen creyendo. La reina cayó. Jerusalén fue purificada por el fuego, y un nuevo capítulo espiritual comenzaba. Pero la historia aún no termina, porque aunque el templo fue reconstruido, la reina del cielo no desapareció del todo. Cambió de forma, cambió de rostro, cambió de nombre, y siglos después volvería. ¿Qué ocurre cuando lo antiguo se disfraza de lo nuevo? ¿Puede una deidad olvidada resurgir, camuflada bajo ropajes sagrados? ¿Es posible que la reina del cielo nunca haya desaparecido, sino que solo haya cambiado de máscara? La historia parecía haber terminado. El templo fue reconstruido. El exilio purificó a un pueblo desgarrado. Los ídolos fueron derribados, y el culto a la reina del cielo, sepultado en los escombros del juicio divino. Pero la oscuridad no se rinde tan fácilmente. Cuando no puede reinar abiertamente, reina en lo oculto. Y cuando no puede sentarse en un trono visible, se oculta dentro del alma de los hombres. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz? ¿Y no sería entonces lógico que sus antiguas deidades también aprendieran a disfrazarse? Hoy, muchos creen que la reina del cielo es solo un mito extinto, un eco pagano que se desvaneció en los libros de historia, pero los símbolos permanecen. Los altares, aunque rediseñados, siguen en pie. Y el culto se ha infiltrado incluso en la religión. ¿Por qué tantas figuras femeninas han sido elevadas a una posición de mediación entre Dios y los hombres? ¿Por qué la figura de la madre es ahora venerada, invocada, exaltada, con títulos que solo pertenecen al Altísimo? Reina de los cielos, Madre de Dios, Señora de los pueblos, Inmaculada, Corredentora. ¿No son estos los mismos títulos que la reina del cielo recibió en los días de Jeremías? ¿Es esto devoción sincera o idolatría disimulada? No se trata de despreciar lo femenino. No se trata de negar el valor de la maternidad ni el papel de las mujeres en la historia de la fe. Se trata de reconocer que hay una línea invisible, pero letal. La línea entre venerar lo que es noble y adorar lo que no debe ocupar el trono. ¿Puede una figura femenina ser honrada sin ser adorada? ¿Puede una religión mantenerse pura cuando mezcla verdad con misticismo? ¿Y por qué tantos creyentes modernos buscan experiencias emocionales en lugar de verdad eterna? La reina del cielo ha regresado, no en templos de piedra, sino en doctrinas populares, no con incienso, sino con canciones suaves y enseñanzas dulces al oído, no como demonio, sino como madre amorosa, accesible, cercana y cada vez más poderosa. Y así como Israel se rindió a sus encantos en los días de Jeremías, el mundo cristiano corre hoy el mismo riesgo. ¿Qué significa que en las apariciones celestiales modernas, una figura femenina proclame mensajes a las naciones? ¿Quién está realmente detrás de esas revelaciones? ¿Por qué esas visiones no glorifican al Mesías, sino a la figura femenina que aparece en ellas? ¿Qué hay detrás de los santuarios que reúnen millones de peregrinos?
¿Es Dios o la reina del cielo disfrazada? El libro del Apocalipsis nos advierte: en los últimos días, Babilonia espiritual volverá con más fuerza y será madre, la madre de todas las abominaciones. ¿Y quién reinaba en la antigua Babilonia? La reina. Siempre la reina. Su retorno no es casual. Es una estrategia, una infiltración, un eco antiguo que vuelve a sonar en nuestros tiempos, y solo los que escuchen con discernimiento sabrán resistir su encanto, porque no hay trono para dos, y solo uno puede gobernar el corazón, o la reina del cielo, o el rey de reyes. El tiempo se agota, el velo se está levantando, y quienes tengan ojos para ver entenderán. El juicio está por comenzar, no en Jerusalén, no en Babilonia, en todo el mundo. ¿Puede un secreto atravesar milenios y permanecer oculto bajo la cúpula más famosa del mundo? ¿Qué verdad yace enterrada entre mármoles, incienso y rituales sagrados? ¿Y qué pasaría si el corazón mismo de la fe estuviera tocado por las sombras de un culto ancestral? Roma. No la Roma de los Césares, no la del imperio, sino la otra, la eterna, la sagrada, la que se dice heredera del trono de Pedro, la que sostiene en sus manos la llave del cielo, y guarda en sus sótanos el eco de lo que fue y nunca debía volver. Pero ¿qué hay realmente en el Vaticano? ¿Solo fe, misterio y tradición? ¿O algo más antiguo, más profundo, más inquietante? ¿Es posible que los símbolos que rodean a la Iglesia hayan sido infiltrados por lo que alguna vez se adoró como la reina del cielo? Observa, mira con atención los íconos, las estatuas, las vírgenes coronadas, las reinas celestiales con el niño en brazos, los tronos, las aureolas, el incienso, las procesiones. ¿Es esta la devoción al Dios de Israel o el eco sofisticado del culto a Astarte? ¿Por qué tantas figuras femeninas dominan el arte sagrado? ¿Por qué se les canta como mediadoras, como abogadas, como corredentoras? Y aún más inquietante, ¿por qué en los lugares más ocultos del Vaticano, en cámaras subterráneas selladas al público, existen archivos, códices, esculturas y símbolos que evocan el culto a una madre celestial anterior al cristianismo? ¿Qué se ha querido preservar y al mismo tiempo esconder? ¿Qué saben los iniciados? ¿Qué ocultan los juramentos? ¿Y por qué el silencio? ¿Se paga con excomunión? El Archivo Secreto Vaticano no es un mito, es real, y dentro de sus bóvedas descansan documentos que cambiarían la historia de la fe para siempre. Cartas, denuncias, testimonios de herejías internas, investigaciones sobre cultos marianos que en su raíz no honran a la Madre del Salvador, sino a la Reina del Cielo disfrazada. ¿Por qué algunos exorcistas han denunciado manifestaciones oscuras detrás de ciertas apariciones marianas? ¿Por qué los demonios temen más al nombre de Cristo que a cualquier otra invocación? ¿Quién es realmente esa mujer que aparece en tantas partes del mundo, trayendo mensajes ambiguos y nuevas doctrinas? ¿Por qué algunas de estas revelaciones contradicen la Escritura, pero son igualmente aceptadas? Porque el misterio está vivo, se mueve, susurra, y reina desde la sombra de una cúpula dorada. Muchos han buscado exponerlo, pocos han sobrevivido al intento, porque quien cuestiona a la reina enfrenta un poder que trasciende lo humano, un poder que ha logrado entrar en el corazón de la religión, un poder que se sienta en el mismo trono, disfrazado de piedad. Pero el final se acerca. El juicio no será solo para Babilonia, ni solo para Jerusalén, será para Roma también. Y cuando el trono de la Reina del Cielo se derrumbe por última vez, el mundo entero sabrá a quién ha estado adorando en secreto. El Apocalipsis no comienza con fuego, comienza con revelación, con el velo que se rasga, con la luz que atraviesa las mentiras. El Vaticano no es solo piedra, es símbolo, es testimonio, es trono
o es cárcel. Y tú, espectador, ¿te atreverás a mirar más allá del resplandor? ¿Te atreverás a preguntar quién reina realmente en el cielo de tus oraciones? Porque cuando todo caiga, solo uno quedará de pie, el que fue, el que es y el que ha de venir. No la reina, sino el rey.